Bueno, naturalmente cuando hablamos nosotros de la mentalidad espiritual, es normal pensar cómo vivo yo como cristiano, ¿sí? Entonces, muchos de nosotros los creyentes hemos atravesado, tal vez ya a algunos le ha tocado vivir esta experiencia, a otros tal vez no, o a algunos le va a tocar, es sentir una cierta frustración de no ser tal vez el hijo de Dios que queremos ser, o no ser el cristiano que queremos ser. Es a veces sentirnos frustrados porque muchas veces nosotros hemos escuchado enseñanzas, sermones, y hemos escuchado hablar de hermanos, y hasta miramos hermanos que tal vez espiritualmente decimos, qué hermoso, cómo ese hermano o esa hermana ha crecido, cómo muestra, cómo disfruta de la vida espiritual, y yo debo ponerme las pilas, ¿eh? Entonces nosotros nos proponemos empezar a tener una vida que le agrade a Dios. Y hacemos nosotros las listas de prioridades. Por ejemplo, quiero empezar a orar, quiero empezar a leer la Biblia, quiero tener más actividad regular en asistencia de la iglesia, quiero hacer esto y aquello, y empezamos a hacer todo con un gran entusiasmo, como nos toca en todas las cosas nuevas que emprendemos. Pero al poco tiempo pareciera ser que nos sentimos frustrados porque no termino siendo la persona de oración que quisiera, no termino tal vez ni siquiera de leer 3 capítulos de la Biblia y ya no la leo más, o me cuesta leerla, o tal vez empiezo a ver que mi servicio no es como debería ser, o que estoy enfocando mi vida en otras prioridades, y entonces nosotros mismos nos defraudamos, nos frustramos, hasta le decimos, Señor, no es lo que vos querías, y muchos hermanos se deprimen espiritualmente. Y eso seguramente lo han experimentado, ¿eh? Levante la mano el que alguna vez lo pensó o lo pasó. Bueno, a todos nos pasa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia de hacer las cosas por nosotros mismos. O sea, de querer lograr o ganar el mérito por lo que hago, y eso trato de demostrarlo para que sea en forma visible. Entonces, lo que vamos a hacer con esta materia a través de las clases, que le va a gustar muchísimo, si no, pregúntele a los hermanos que están estudiando los jueves, son clases muy lindas, muy prácticas, en la cual les va a ayudar mucho a entender qué cosas debo cambiar para entonces empezar a desarrollar una mentalidad espiritual. Y cuando hablamos de cambiar, cuando hablamos de cambio, uno se pregunta, primeramente, ¿qué es cambiar? Y si tuviera que responder esta pregunta, la pregunta sería, ¿cómo harías? ¿Cómo tendría que cambiar? ¿Qué sería para ti, hermano, experimentar un cambio real, un cambio profundo, un cambio que se manifieste con esa conformidad que decimos, estoy cambiando? Y cuando les enseñaba a los hermanos, decía que cuando tenemos que cambiar, o alguien te dice, ¿te gustaría cambiar algo? Lo primero que nosotros hacemos es enfocarnos y decir, sí, ¿quién no quiere cambiar? Yo quiero cambiar las cosas malas que hago por cosas buenas. Yo quiero cambiar siempre por algo mejor. Si yo digo, quiero cambiar la casa, no voy a pensar en una casa peor que la que vivo, sino una mejor que la que vivo. Si yo quiero cambiar, qué sé yo, mi aspecto físico, entonces seguramente yo voy a decir, bueno, quiero bajar unos kilitos de más que tengo, quiero tratar, qué sé yo, de poner más atención a mi cuerpo y hacer gimnasia para tener una calidad de vida, una vida más saludable, en fin. Pero siempre que hablamos de cambiar, identificamos lo peor que hacemos para cambiar por lo mejor que hacemos. En el ámbito espiritual, muchos luchan con muchos pecados dominantes en el cual quieren cambiar. Por ejemplo, hay hermanos que pueden decir, a mí la verdad que me gustaría cambiar, no, me gustaría no mirar más pornografía, sinceramente me siento atado, me siento un adicto a esto. Otro podría decir, no, yo la verdad quiero cambiar, quiero dejar de comprarme ropa compulsivamente porque estoy constantemente comparando mi figura, mi peso, mi talla con otras personas, y la verdad que quiero tratar de cambiar. Otros mejor están diciendo, no, yo quiero cambiar en el caso de que cuando me enojo mucho, tal vez me enojo y no quiero ser así, a poner malestar a toda mi familia, yo quiero cambiar. Bueno, todo esto nosotros ponemos muchas veces como énfasis de decir, identificamos cosas malas que hacemos por querer cambiar por cosas buenas que deberíamos hacer. Entonces, cambiar sería lo ideal. Pero
cómo llevamos nosotros adelante con la mentalidad espiritual verdaderos cambios que puedan dejar testimonios de que el Señor ha obrado en nosotros y no sentirnos frustrados como muchas veces intentamos cosas y dejamos de hacerlo. Cambiar, qué sé yo, dejar de ver tanto la tele y dedicarme más a leer la palabra o a hacer cosas para el Señor. Entonces, ¿qué sería cambiar? ¿Qué sería cambiar? Sería la pregunta que nosotros necesitamos hacernos. Necesitamos tal vez tener con más claridad lo que sería vivir o desarrollar una mentalidad espiritual. Entonces, es probable que nosotros nos determinemos a hacer cosas buenas, ¿sí? Es probable que sí, que nosotros nos determinemos a hacer cosas buenas. Pero se habrán dado cuenta, hermanos, que, por ejemplo, hay hermanos o personas, mejor dicho, no hermanos, personas no creyentes que también tienen la misma necesidad de cambiar cosas. Por eso es que existen alcohólicos anónimos, jugadores anónimos, centros de rehabilitaciones. Siempre hay cosas así que en el mundo ofrece que hay personas que pueden hacerlo. Así que si es por el tema de la caída sexual, en la fornicación, en el adulterio, si es por el amor al dinero, si es por el mal humor, o por el enojo, por el sobrepeso, cuántas cosas, bueno, se habrán dado cuenta que en este sistema mundo existen las ofertas y puede una persona hacerlo. Por ejemplo, un testigo de Jehová, un musulmán, una persona incluso atea, pueden experimentar cambios, ¿no es así? Claro que sí, claro que pueden. O sea, si tuviéramos que decir nosotros qué es lo que pasa, es que no hace falta ser espiritual para llevar adelante esos tipos de cambios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el no creyente y el creyente? La diferencia está en que el es no creyente solamente va a buscar hacer cambios visibles o superficiales, cambios que se ven hacia afuera, pero no es lo que realmente pasa en el interior. Entonces, el Señor revela en su palabra de que Él no ve lo que los ojos nuestros ven. ¿Se acuerdan en el caso de Samuel cuando tenían que ungir el nuevo rey, ya Saúl desechado, y fue hacia la casa de Isaí, que tenía muchos hijos, y que Samuel se había confundido, había pensado que la altura, la belleza, la destreza de los hijos de Isaí, empezando por el mayor, decía, este seguramente es el rey, y el Señor le decía, no, no es él, yo lo descarto. Entonces seguía el segundo, y Samuel volvía a equivocarse, y el Señor decía, tampoco. Y el Señor le dice, Samuel, no es lo que ven tus ojos, sino que yo miro el corazón. O sea, el Señor nos lleva a mirar, no con los ojos superficiales, sino mirar lo interior. Entonces, para empezar a desarrollar una mentalidad espiritual, lo que tenemos que empezar es aprender a mirarnos, no mirarnos superficialmente. Es como que yo quiera, no sé si alguna vez ustedes han visto o tienen en su casa o habrán tenido el árbol de la mora. Qué bendición, ¿no? Qué linda sombra que da. Pero si tiene mora, si tiene fruta, sabemos que hay cierta época del año que es un dolor de cabeza, porque no puedes ponerte una ropa blanca o no puedes tomar mate bajo la sombra, porque casi seguro que vas a salir manchado. Entonces, no es cuestión de quitar el fruto, porque va a volver a crecer. Eso sería hacer cambios superficiales. A veces alguna persona tristemente tiene que tomar la decisión de arrancar de raíces la mora porque ya se cansó de que la ensucia todo el tiempo la vereda y ensucia todo. Entonces, para que no vuelva a salir más ese fruto, hay que hacer un cambio profundo, sacar de raíz para que no vuelva a dar fruto. Nosotros hemos aprendido, porque nosotros hemos buscado la rapidez de hacer cambios, en querer modificar cosas exteriores de nosotros, sabiendo de que Dios no mira lo exterior, sino que Dios mira el corazón, la profundidad, y mucho más aún, las intenciones del corazón. Dios ya la conoce, Dios las discierne. Entonces, tomando en base esta introducción, necesitamos nosotros poder empezar a ir un poquito más profundo para saber cómo entonces tengo que cambiar, cuál es la idea de cambiar.
Porque si el tema es, por ejemplo, decir, ay Señor, yo quisiera empezar a ofrendar más en la iglesia para ayudar a las personas, ¿sí? Perfecto. También hay ONG y que no son cristianas y que también dan mucho para fundaciones, para combatir el hambre en África y cuantas cosas. Entonces, lo que podemos ver es que no se trata de algo que trae un convencimiento a la vista, a lo exterior, sino es empezar a ver la importancia de entender las motivaciones con que yo hago las cosas. Entonces, en esta primera clase es poder entender que Dios sabe y yo sé que para desarrollar la mentalidad espiritual, la mente de Cristo activa en mí, no una mente carnal, que es la que yo sigo moviéndome, haciendo las cosas, sino la mentalidad espiritual, una mente activa de Cristo en mí, yo debo realizar cambios, pero no cambios superficiales, sino cambios verdaderamente de raíces, verdaderamente cambios bien, bien profundos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo funcionan los cambios superficiales? Entonces, la palabra clave es cambiar, es lo que nosotros sabemos. Yo sé que vos ya sabés, hermano y hermana, que vos sabés cosas que querés cambiar. Pero yo te voy a pedir que a través de estas clases que vamos a tener los miércoles, no pongas tu mirada en lo que querés cambiar, sino en qué es lo que te motiva a hacer lo que estás haciendo, qué es lo que te lleva al deseo de querer cambiar. Entonces, para evitar un cambio superficial, necesitamos nosotros considerar naturalmente la esencia del problema. ¿Cuáles son los deseos profundos de mi corazón? Y si ustedes tienen su Biblia allí o están anotando, en Mateo capítulo 6, versículo 1, voy a citar ese texto porque a través de estos miércoles vamos a hacer cita de lo que son del versículo 1 al versículo 21, ¿sí? Pero no vamos a hacerlo todo esto hoy, simplemente lo pueden leer ustedes. Pero dice el versículo 1, Mateo 6, 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Guardaos de hacer vuestra justicia, o sea, de hacer obras de justicia delante de los hombres, solamente para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir con esto? Es como que acá el Señor Jesús está desnudando el corazón. Está diciendo, ¿por qué nosotros estamos haciendo lo que hacemos? Seguramente, todo lo que estamos acá en línea, algo hacen que los hacen sentir bien. Servir al Señor en algún área de la iglesia, o hacer cosas personales en las cuales ustedes dicen, la verdad es que me siento bien por lo que hago. Y está bien, es bueno eso. Pero el tema es que acá Jesús desnuda la intención del corazón, la motivación. Entonces dicen, tengan cuidado de no hacer cosas buenas, justas, delante de la gente para ser visto por ellos. Naturalmente uno cuando quiere hacer algo delante de las personas, tiene una motivación especial de no pasar el ridículo, de no hacer papelones y de buscar aprobación, ¿sí o no? De que la gente diga, muy bien, qué bien lo que hiciste. Si alguien es descalificado públicamente, seguramente nunca más va a querer intentar hacer algo público. No sé si a ustedes les pasó, pero cuando uno era niño, nos tocaba muchas veces, por lo menos a mí me tocó experiencia, cuando era en la escuela primaria, de que cuando decían, ¿quién va a dar el discurso de 25 de mayo? ¿O quién va a leer una poesía para el 9 de julio? ¿Sí? Y por lo general no somos los niños los que levantamos las manos, sino son los padres que nos ofrecen, ¿no? Mi hijo lo va a hacer tal persona, ¿no? Entonces, a veces nos toca pasar papelones de que a veces uno se traba cuando está leyendo o se olvida la letra cuando está diciendo una poesía, y cuando toda la escuela se ríe y cuando toda la escuela se burlan de ese acto fallido, después ese niño no quiere volver a presentarse. Y aunque aparezca inocente, termina haciendo cosas que después afectan cuando uno es grande. La actuación en público, hablar en voz alta, orar. Hay hermanos que oran en voz alta, dicen, no, yo no quiero.
Entonces, todo tiene un porqué sucede las cosas. Bueno, Jesús dice, guarden ustedes su corazón de hacer cosas buenas delante de los hombres, delante de la gente, solamente para ser visto por ellos, porque no van a tener recompensa del Padre. ¿Por qué? Porque vos tenés dos públicos. Las personas que te ven, ¿qué ven? La parte superficial, lo exterior, lo que es visible. Pero Dios, ¿qué ve? El corazón. Dios ve lo que los demás no ven. Entonces, es importante tomar en cuenta esto porque esa base escritural de Mateo 6:1 nos va a llevar a nosotros a desarrollar esta primera clase. ¿Y por qué? ¿Por qué sería la pregunta más importante que toda persona debe hacerse para progresar en su vida espiritual? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy predicando? ¿Por qué estoy ministrando alabanza? ¿Por qué estoy tocando el instrumento? ¿Por qué estoy limpiando la iglesia? ¿Por qué estoy haciendo consejería? ¿Por qué quiero evangelizar? ¿Por qué quiero repartir folletos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiero ser el mejor empleado en el trabajo? ¿Por qué quiero tener el mejor promedio de la facultad? ¿Por qué quiero ser el mejor vecino del barrio? ¿Por qué quiero ser el mejor deportista, el mejor? ¿Por qué? Esa es una pregunta fundamental que nos debemos hacer para poder progresar en la vida espiritual. ¿Por qué leo la Biblia? ¿O por qué no la leo? ¿Por qué les hablo de Cristo a mis amigos? ¿Por qué no les hablo? ¿O por qué oro y hago ayuno? ¿Sí? Ustedes fíjense en que en el capítulo 6 de Mateo dice, cuando des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en la sinagoga, en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Más cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice que hará? Te recompensará en lo público. No solo dar limosna, sino también dice, y cuando ores, dice Jesús, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Otra vez, dice, ¿para qué? Para ser visto por las personas, por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y ahí viene la expresión de la oración del Padre Nuestro, que todos lo conocemos. Versículo 16. Y cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, ustedes verán, hermanos, de que son prácticas loables, muy buenas, de muy buena reputación, pero da en la tecla el Señor, desnuda el corazón de todos nosotros. ¿Por qué doy limosna? ¿Por qué doy ofrendas? ¿Por qué oro? ¿Por qué ayuno? ¿Por qué evangelizo? Es las preguntas que debemos hacer. Así que examinar nuestras motivaciones, en verdad, es esencial, un punto para tener en cuenta de lo que hago, por qué hago. Llegamos nosotros a descubrir cuál es realmente la motivación de nuestro corazón. ¿Qué es lo que ama mi corazón? Eso daba un ejemplo cuando daba la clase los jueves. Había una mujer en su casa, una creyente, que había dicho ella en su corazón, yo este domingo no voy a dar ofrenda a la iglesia, no quiero dar ofrenda. Y iba en su auto manejando a la iglesia y iba, no voy a dar ninguna ofrenda, no quiero ofrendar. Y ella estaba muy metida en su decisión y había tomado esa decisión y claramente no lo iba a hacer. Y cuando estaba en la reunión, estaban todos cantando, estaban allí en plena reunión, ella no percató que habían anunciado que ese día iban a levantar una ofrenda especial por unos hermanos que habían sufrido una catástrofe en otro país y que eran muy pobres, entonces era una ofrenda de amor especial para estos hermanos. La hermana esta no había prestado atención a lo que habían dicho.
Y lo que dijo eran que los pastores de la iglesia, ellos iban a pasar a recoger la ofrenda voluntaria. Entonces esta hermana, como estaba ya con su decisión de que no iba a ofrendar, de pronto vio que venía caminando hacia ella uno de sus pastores en la cual ella siempre lo había admirado y siempre había escuchado y siempre había sido enseñada por él, y que justamente en la semana el pastor había estado hablando de la idea de ser generosos, ¿no? Entonces ella inmediatamente cambió de forma de pensar, y cuando vino el pastor con la bolsa, ella sacó su cartera y puso dinero, entonces ella terminó ofrendando. Entonces ahí vemos dos cosas muy claras. Primero, ¿hizo algo bueno? Sí, porque dio ofrenda a las personas que necesitaban una ofrenda de amor. ¿Pero hizo algo malo? Sí, porque no lo hizo con la motivación correcta. ¿Por qué hizo lo que hizo? Número uno, le interesaba la opinión de su pastor. Que el pastor no diga, uy, qué hermana tacaña, ¿qué es esta? No tiene sensibilidad con los pobres. Pero más profundo era de que ella no tanto le interesaba la opinión de su pastor, sino que también a ella le interesaba mucho más amarse a sí misma, tener una idea de que ella era realmente buena. Entonces, para entender un poco esto, vemos que no es igual cambiar a alguien que no tiene la fe en Cristo, porque pueden cambiar muchas personas, bajaron de peso, se hicieron deportistas, personas que de pronto comenzaron a estudiar carrera universitaria. O sea, esos cambios son cambios superficiales, pero la motivación es totalmente equivocada, la que debe tener un cristiano. Si nosotros tenemos la mentalidad de Cristo, la mente de Cristo, y desarrollamos una mentalidad espiritual, nuestros actos deben ser guiados por las motivaciones correctas. Entonces, examinar esas motivaciones es muy esencial, puesto que al hacerlo nosotros en verdad llegamos, hermanos, a descubrir realmente qué es lo que ama mi corazón. Porque mire lo que dice acá el versículo 19 del capítulo 6. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla, ni el orín, ni el corrompen, ni los ladrones minan y hurtan. Mira lo que dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Eso vamos a ver el próximo miércoles, cómo funciona el corazón. Vamos a tratar de conocer cómo es el corazón nuestro, ¿sí? Pero de esta forma, si nosotros preguntamos el por qué, esa pregunta alternativa también podría llegar a ser no solamente por qué lo hago, sino a quién o qué estoy amando más al hacer lo que estoy haciendo. ¿A quién estoy amando? ¿Estoy amando realmente a los hermanos que están necesitando, o me estoy amando a mí mismo para buscar la opinión de todos que opinan? Y saben, hermanos, por lo general nosotros, sin darnos cuenta, el interior de nuestro ser, nuestro corazón, lo que principalmente quiere y busca es la aprobación de los demás, de que todos los demás estén asintiendo qué bien que está haciendo este hermano las cosas. Uno de los dilemas más grandes del ser humano es la búsqueda de la identidad a través de la aprobación de los demás. Desde que somos niños, todos nosotros buscamos la aprobación de los demás. ¿Ustedes alguna vez han escuchado la conversación de los hombres cuando están solos después de un partido de fútbol? A ver, ¿quién hizo el mejor gol? ¿O quién hizo la mejor jugada de fútbol? Y dice, yo hice este gol y creo que gambeteó más que Maradona a Inglaterra en el Mundial. Y otro dice, pero yo lo que hice fue más todavía, ¿no? Lo mismo pasa con otras personas en otro ámbito. Nunca acompañó a una mujer, a una hermana, a alguna pariente, a una tía, a una madre al consultorio en sala de espera y vio que hacen competencia a ver quién tiene la enfermedad más grave. Yo tengo esto, pero usted no sabe lo que tengo yo. Y empiezan a agregar cosas. ¿Por qué? Porque la necesidad de siempre mostrarnos superados en cualquier cosa sea, es algo que nace de nosotros, porque nosotros siempre tendemos a buscar la aprobación de los demás, y según eso nosotros empezamos a forjar una identidad. Por eso es que muchos creyentes les cuesta reflejar a Cristo, porque son muy movidos a buscar la opinión del mundo. Son muy movidos a buscar la opinión de los demás. Y si los demás
les caes en gracia y sos alabado y te dicen qué bueno que sos, la verdad que sos el mejor. Déjenme decirles que los mejores cuentas chistes verdes en un trabajo por lo general son cristianos que no desarrollaron una mentalidad espiritual. Son los que más están haciendo cosas. ¿Por qué? Porque su naturaleza no está bajo el gobierno de Cristo. Entonces empezamos a descubrir cosas que tenemos que empezar a conocer realmente quiénes somos. ¿Por qué la mayoría de las personas cristianas se dedican al servicio ministerial de la iglesia? Yo quiero servir en algo, Y está muy bueno servir. Es un buen deseo, es un anhelo, es lo mejor que nos puede pasar. Pero ¿cuál es la pregunta que tenemos que hacernos? ¿Por qué? ¿O a quién estoy amando más cuando yo estoy sirviendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo realmente? Fíjense en ustedes el ejemplo de esta mujer. Ahora, también he dado un ejemplo de que había un joven que no era creyente y que en la universidad todos los fines de semana se preparaba para salir a los boliches y conquistar chicas. ¿Cuál es el deseo de su corazón, la motivación? De que los amigos los consideren como el ganador, como el más ganador de que con más chicas salía. Bueno, ese joven, con el correr del tiempo, se convierte, deja esa mala vida, deja de ser un mujeriego y salir a buscar mujeres, se convierte. Y de pronto él empieza a estudiar la palabra y empieza él a tener liderazgo y empieza a predicar y de pronto quería él ser un gran orador y lo logra, empieza a viajar a distintos lugares a predicar. Entonces podemos decir, qué bueno, qué cambio radical hubo, porque visiblemente es un cambio radical. Dejó de ser un mujeriego que iba a los boliches y ahora es un gran predicador que anda por todos lados predicando. La pregunta es, ¿por qué hace lo que hace? Y saben, hermanos, no quiere decir nada el éxito visible de lo que se pueda ver exteriormente, sino con qué motivación hace lo que hace. ¿Qué es lo que buscaba cuando era no creyente? La aprobación de los demás, ser famoso, tener popularidad. ¿Y ahora qué está buscando al ser un gran orador? Otra vez, tener popularidad, ser famoso. ¿Se puede entender? O sea, no es una garantía de nada lo que yo hago o lo que yo muestro, sino lo que Dios ve realmente en el interior de mi corazón. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué estoy buscando yo con lo que hago? Les aseguro que con el correr de cada materia, de cada clase en esta materia, les va a ayudar mucho más a empezar a conocerse a sí mismos y seguramente van a ser motivados por el Espíritu Santo a dejar de hacer cosas que no la hacían con la motivación correcta y al buscar hacer cosas que la hacen disfrutándola, porque cuando lleguemos a la clase 6 que les va a tocar a los alumnos de mañana, a los alumnos de mañana, van a empezar a descubrir la verdadera identidad que ya tenemos en Cristo Jesús. Pero antes que conocer cómo funciona el corazón, cómo funciona el amor, cómo funciona la tentación, y cómo descubrimos la belleza de la cruz de Cristo, para entonces entrar a una nueva etapa de identidad, de desarrollo de la mente de Cristo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Tengo la mitad visible, la otra mitad lo tengo así en discernimiento. Me imagino que van bien. Bien, necesito. Bueno, vamos a continuar. ¿Por qué la mayoría de las personas cristianas se dedican al servicio ministerial en su iglesia? Claramente por motivos nobles, no vamos a negar. Son motivos nobles, ¿no? Bueno, Charles Spurgeon dijo, no prediques el evangelio para salvar tu alma. Es común que la voz interior te hable, ¿sí? Adentro tuyo, es cuando hagas algo espiritual y si le caes bien a la gente y si la iglesia crece y si has admirado tu servicio y hasta te llegan halagos por lo que haces, te sientas extremadamente satisfecho y feliz. Pero, ¿qué pasa si la iglesia no va bien, no les caes bien, medio que no te obedecen y te vas a sentir increíblemente mal? ¿Y por qué? Porque es natural, estás buscando tu identidad en la aprobación de los demás. Eso es muy natural porque esa es nuestra naturaleza.
todos nosotros queremos buscar la identidad de quiénes somos realmente en la aprobación de los demás. ¿Qué es lo que Dios ha dicho de mí? ¿Qué es lo que Dios me dice quién soy yo? Pero como no lo discierno por la mente de Cristo, voy a buscar en lo que los demás dicen de lo que ven de mí. No sé si me hice entender. O sea, si yo me muestro como una persona santa, espiritual, servicial, trabajador para las cosas del Señor, naturalmente, naturalmente, vamos a tener una opinión generalizada, correcta y una aprobación de los demás. Entonces, ¿qué decimos? Entonces estoy bien, Señor, ya tengo unas cuantas coronitas ganadas porque estoy haciendo bien, los hermanos me quieren, los hermanos me aceptan, pero eso puede cambiar. En algún momento los hermanos ya no te van a aceptar, en algún momento ya los hermanos no te van a digerir muy mucho, entonces ahora te vas a decir, Señor, ahora me voy al infierno, ya nadie me quiere. O sea, no es identidad por las cosas superficiales, sino que debemos llegar a entender qué dice la Biblia y quiénes somos nosotros. Por eso es que hay tanto cristiano frustrado. Por eso hay tanto cristiano que se los invita a servir y ya tienen miedo de servir. ¿Por qué? Porque en algún momento se han frustrado, porque no sirvieron como tenían que hacerlo, o porque tal vez te invitaron a predicar y fue tu peor mensaje de la historia, entonces nunca más quisiste volver a predicar. Muchas de esas cosas nos pueden pasar, pero ahí está el punto. Dios ve la motivación con que hacemos las cosas. Es lo que Dios quiere ver. Entonces, ¿qué es entonces un cambio superficial? ¿Qué es cambiar superficialmente? Es aquel donde cambian los comportamientos externos, pero sin cambiar lo más profundo, los deseos más profundos de nuestro corazón. Vuelvo a repetir, ¿qué vendría a ser un cambio superficial? Es cuando yo cambio los comportamientos externos, pero no cambian mis deseos más profundos del corazón. Un cambio es donde yo dejo de hacer cosas malas y comienzo a hacer cosas buenas. No, porque esos son las cosas visibles y superficiales. ¿Es bueno el deseo de eso? Obviamente, porque a veces consciente o inconscientemente todavía yo sigo amándome a mí mismo si yo pienso así. Entonces, ¿qué dice Pablo, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 3? Que todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. O sea que la mentalidad carnal, una mentalidad reprobada de mi vieja naturaleza, solamente tiene como intención es que nosotros todo el tiempo vivamos para satisfacer las concupiscencias y los deseos y las pasiones de nuestra carne. Entonces nosotros, sin darnos cuenta, vuelvo a decir consciente o inconscientemente, estamos buscando de qué forma alimentar esto, porque necesita comer mi ego, necesita comer mi soberbia, necesita comer mi autosuficiencia, necesita comer mi independencia. Entonces este mundo tiene una cantidad de propuestas para que yo logre hacer esto. Entonces, ¿por qué es importante mirar lo que no se ve? ¿Por qué Dios nos dice, a ver, ustedes miran lo que sus ojos se ven, pero yo no miro lo que sus ojos se ven, yo miro el corazón? ¿Por qué Hebreo 4, entonces dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo y que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón? ¿Por qué el Salmo 139 dice, estoy maravillado, Señor? Estoy realmente maravillado, no puedo dejar de asombrarme, porque aún desde lejos mis pensamientos te son conocidos. La palabra no me llega aún a la boca y, Señor, tú ya lo sabes. ¿Por qué pasa esto? Porque claramente la Biblia está revelando que Dios ve las intenciones de mi corazón, la motivación. ¿Es posible que yo logre ver lo que Dios ve? Sí. ¿Cómo? Con la mentalidad espiritual desarrollada de la mente de Cristo.
Porque cuando yo como cristiano no desarrollo una mentalidad espiritual, voy a quedarme con la mente carnal. Y la mente carnal solamente, ¿qué dice la palabra? Vamos a ver lo que dice en Romanos capítulo 6. Pablo deja bien en claro qué pasa cuando la mente carnal es la que está dominando. Romanos capítulo 6 dice el versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido crucificado justificado, del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñaría más sobre él. Porque cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Y dice ahí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Vamos a Romanos capítulo 8. Acá Pablo profundiza más todavía esta idea. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne, piensan, viven, se ejercitan, están todo el tiempo en las cosas de la carne. Eso es no desarrollar una mentalidad espiritual. O sea, puede haber cristianos que tienen la mente de Cristo, pero no desarrollan la mentalidad espiritual. Es como que vos tengas a tu cuenta en el Banco Nación millones de dólares y vos estás afuera mendigando. O sea, lo que tenés que hacer es tomar la legalidad de vivir lo que ya tenés. El problema es que muchos cristianos saben que tienen la mente de Cristo, pero todavía se ocupan de las cosas de la carne, y dice así la palabra, porque los que se ocupan de la carne, de ocuparse de las cosas de la carne, dice, pero los que se ocupan en el espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Entonces, si nosotros tenemos la mente de Cristo, lo que tenemos que hacer es ocuparnos de nuestra vida espiritual, desarrollar la vida espiritual, y la mejor forma es empezar a conocer lo profundo de mi corazón, no lo superficial. Nosotros nos ponemos mucho énfasis en lo superficial, de que los hermanos nos vean cómo somos superficialmente, de que mostremos una apariencia, todo lo que decía Jesús en capítulo 6 de Mateo. Cuidado de no hacer cosas para ser visto por lo demás, solamente por lo demás. Porque el Padre, que ve lo interior, no va a darle recompensa. Antes de ofrendar para ser visto, antes de orar públicamente para que todos vean, antes de ayunar y poner demudado el rostro como que estoy ayunando, lo que deben hacer mejor es busquen la motivación de su corazón para que el Padre sea el que los vea y el Padre en lo secreto los recompense. ¿Se entiende el concepto? Es muy importante conocer cuál es la motivación, por qué hago lo que hago. Entonces, ¿por qué es importante mirar lo que no se ve? Porque las motivaciones vienen de los deseos más profundos del corazón. Es imperiosa esa tarea de examinarnos a nosotros mismos y ver, como dice Pablo en 2 Corintios 13:5, examínense a sí mismos para saber si tienen la fe genuina, pónganse a prueba. Si Jesucristo está en vosotros,
o no, a menos que sean reprobados. Pero ¿qué dice Pablo? Pónganse y examínense, vean su fe, porque ¿qué cosa termina el cristiano que empieza a descubrir la vida espiritual? Empieza a darse cuenta que lo que tiene que hacer es agradar al Señor, y disfrutar de lo que Dios hace por él a través de Cristo, principalmente. ¿Por qué necesito examinarme y poner a prueba mi fe? Sería la pregunta. Porque Jesús anticipó el final de los tiempos en el mismo capítulo 7, de allí de Mateo. Este es el final del Sermón del Monte. Jesús anticipa lo que va a pasar en el día del juicio final. Mateo capítulo 7 dice el versículo 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Fíjense ustedes que es algo que en verdad a mí me entristece, a pesar de que es una verdad bíblica, porque lo que vemos acá es la palabra que duele, muchos dice, no dice pocos, dice muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, haciendo referencia a lo que dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, acá vemos algo importantísimo. Jesús está anticipando en lo que viene hablando el capítulo 6, en cuanto hagan las cosas no por ser visto por lo demás, hagan las cosas con motivaciones correctas, por agradar al Padre. Hagan las cosas, ya sea ayunar, ya sea dar limosna, ofrendas, ya sea orar. Hagan todas las cosas para agradar al Padre. Porque Jesús dice acá algo muy fuerte, algo tremendo. Dice, nunca os conocí. Y agrega algo, apartaos de mí, hacedores de maldad. A ver, Jesús no está diciendo, ustedes no van a entrar porque son fornicarios, porque son homosexuales, porque son drogadictos, porque son ladrones. No está diciendo eso. Está hablando del mismo contexto de lo que ellos decían haber hecho. Señor, si lo que hicimos nosotros es predicar, sanar enfermos, echar fuera demonios, para nosotros, dígame si no es así, hermano, pero para nosotros, exteriormente, son cosas hermosas, son buenas obras, son cosas realmente muy bien hechas. Pero sin embargo, Dios ve el corazón, no importaba lo que ellos hicieron, sino cuál era la motivación por la que hicieron. Y para ellos era muy lindo predicar, muy lindo echar fuera demonios, muy lindo sanar, pero para el Señor era, ustedes lo que están haciendo son iniquidades, son hacedores de maldad, están haciendo cosas malas. ¿Está mal predicar? ¿Está mal echar fuera demonios? ¿Está mal sanar enfermos? No, está mal hacer las cosas quitándole la gloria al Señor. Hacer las cosas con motivo equivocado, hacer las cosas para ser vistos, hacer las cosas simplemente porque yo quiero ser aceptado por los demás. Yo quiero popularidad, quiero fama, quiero un lugar en el círculo íntimo de la iglesia, quiero un lugar de preeminencia entre los hermanos, que me diga, aquí viene el gran predicador, aquí viene el gran hombre que tiene autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos. Jesús dice, yo nunca los conocí. Pero si nosotros usamos tu nombre, usar mi nombre no es una garantía absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque ustedes habrán visto que hasta los curanderos usan el nombre de Jesús para hacer su oscurantismo, ¿sí o no? Usan el nombre de Cristo. Entonces lo que vemos acá, que realmente es importante, ya voy terminando, hermano, es enfatizar la necesidad de mirar lo que no se ve. Necesitamos luz, que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Eso lo vamos a ir viendo en las próximas clases. Esto que Jesús cita, afirmaban haber hecho la voluntad de Dios porque invocaban el nombre de Cristo. Pero muchos tienen este problema. Muchos actualmente hacen cosas así. Solo hacen por motivaciones equivocadas.
solo por ser visto por los demás. ¿Cuántos hermanos están enamorados de la apariencia? Hoy en día tenemos lo que antes, hace unos años atrás, no teníamos la posibilidad de mostrarnos. O sea, ustedes habrán visto que todas las personas tienen necesidad de exhibirse, de mostrarse, y las redes sociales es una buena plataforma para hacerlo. Todas las personas. Pero cuando tenemos una motivación equivocada, lo que buscamos es agradar para que el ego se sienta complacido. Pero ¿cuántas veces hacemos realmente para que el nombre de Cristo sea exaltado? Todos los cristianos deberían usar sus plataformas virtuales para exaltar el nombre de Cristo. Pero ustedes habrán visto que muchas veces las plataformas son para discutir, para pelear con uno, con otro, para denigrar a otro, para escrachar a este, o simplemente para hacer hedonismo, que es mostrarme, mostrarme, mostrarme. Y eso es algo que nace de nuestra propia naturaleza. Si nosotros viéramos la necesidad de agradar al Señor, empezaremos a preguntarnos con la pregunta clave: ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? Y vuelvo a decir, me causa mucho la tristeza de que Jesús dice, muchos me dirán aquel día. Muchos, no dice poco. Tal vez pueda ser yo, tal vez pueda ser tú. Y estamos a tiempo para que nosotros empecemos a desarrollar una mentalidad espiritual bajo los ojos que todo lo ve, bajo los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, que todas las cosas están abiertas y desnudas ante sus ojos. Por eso es que es importante para nosotros que todos cristianos sepamos que vamos a ser juzgados finalmente por las motivaciones y los deseos que hay en nuestro corazón. Quiero terminar ya con un texto más, que ustedes lo conocen mucho, que está en 1 Corintios capítulo 3, dice el versículo 10 al 15. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esa es tarea nuestra, la motivación, el deseo de mi corazón. Cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo es nuestro Señor, pero ¿qué hacemos desde ahí? Si sobre el fundamento, este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, ese día que tengamos que rendir cuenta al tribunal de Cristo. Pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sea así por fuego. ¿Qué tenemos que aprender nosotros? Es que las cosas buenas que tenemos que hacer, cuando las hacemos con motivos equivocados, sobre el fundamento de Cristo, la mente de Cristo, estamos edificando cosas como heno, madera y hojarasca, que se van a quemar, no van a durar, no van a pasar la prueba. ¿Qué es lo que soporta el fuego? Las obras que están hechas con la motivación correcta. Las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos por ellas. Efesios capítulo 2. Y ese punto es el que nosotros debemos tener esa confianza, esa tranquilidad. Así que la calidad de la obra revela la motivación por la que hice yo las cosas. Por ejemplo, una pregunta que me puede ayudar a mí es, ¿por qué hago lo que hago? Otra pregunta que me ayuda es, ¿qué es lo que realmente amo al hacer esto? Entonces, para ir terminando, ya cuando les pase el bosquejo van a ver el esquema, vamos a ver nosotros lo que hemos leído de Mateo capítulo 6, los primeros versículos, que dice, por ejemplo, ¿cuál es la acción? Dice Jesús, cuando hagas esto, ayuno, oración, ofrenda, vemos nosotros lo que dice tomando una ilustración. No seas como los hipócritas. Jesús lo tenía identificado a los que actuaban. Esa es la palabra hipócritas, actores, ficticios, falsos, personas que muestran cosas pero realmente no lo son. Así que cuando ayunes, cuando ores, cuando ofrendes, cuando prediques, cuando sirva a un hermano, cuando dé un consejo, cuando discipules, cuando evangelices, todo lo que hagas, no seas como los hipócritas. ¿Cuál es la motivación de los hipócritas?
para ser visto por los demás. ¿Qué es la recompensa que dice el Señor? Ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de los hipócritas? El que no van a recibir nada de parte del Padre. Pero tú, ahí viene el contraste de la lección de la enseñanza, cuando ores, ayunes, hagas ofrenda, cuando puedas servir a otro, evangelizar, discipular, visitar, todo lo que quieras hacer, cuando tú hagas esto, la ilustración que dice Jesús es, haz esto, haz lo correcto, que tengas una motivación correcta, no para ser visto, no para buscar la aprobación de los demás, no para que te estén aplaudiendo y diciendo, oh, qué hermano, qué hermana que es esta, sino que cuando tú tengas que hacer algo de parte del Señor, debes hacer esto. ¿Qué cosa? No muestres apariencia, no hagas para ser visto, haz las cosas como para el Señor. ¿Cuál es la motivación? Lo más hermoso, que el Padre te ve en lo secreto. Los ojos que buscas la aprobación es del Padre. Los ojos que debe ser evaluado de lo que estás haciendo es los ojos del Padre. No los ojos de las personas, porque las personas ven lo superficial. Y obviamente si yo veo que estoy dando todas las cosas para los demás, aún mi propia vida para ser visto, y no tengo amor, dice la palabra, no soy nada. Pero tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Mire qué diferente. Las motivaciones de lo que hacen las cosas incorrectas como los hipócritas, lo hacen en público, pero son humillados en secreto, porque el Padre revela lo que quiere en corazón. Pero cuando hacemos las cosas en secreto, como para el Padre Celestial que ve en lo secreto, el Padre se encarga de recompensarnos en lo público, y eso es lo que hace la diferencia. Así que, en conclusión, la obediencia superficial. El cambio superficial se produce cuando, consciente o inconscientemente, cambio mi comportamiento por amor a mí mismo, es decir, cambio mis acciones externas, pero no cambian los deseos más profundos de mi corazón. Eso es un cambio totalmente superficial. Mateo capítulo 15, versículo 8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuál es la conversión genuina, un cambio verdadero? Es que un verdadero creyente es una persona que reconoce la profundidad de su propio pecado, pero también reconoce la increíble bondad de Cristo que lo ama y lo perdona, a pesar de que es un gran pecador. Para él, esta verdad, que es el Evangelio mismo, no es una mera creencia, sino que es una realidad que lo cautiva, que lo atrapa y que poco a poco va transformando su vida. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que reflexionemos un poco antes de terminar la clase. No debemos ignorar lo que el Espíritu Santo va a hacer con nosotros, aún a través de esta pequeña introducción o clase que hicimos hoy. ¿De qué forma te ayudó esta clase a entender cómo se producen los cambios en tu vida? Si tuvieras que hacer una expresión con tus palabras, ¿qué le dirías al Señor hoy? Realmente, Señor, examíname, pruébame, ve si en mí hay caminos de perversidad, guíame por camino recto. Bueno, es la forma en la cual nosotros podemos decir, Señor, yo quiero cambiar, pero no superficialmente. Ayúdame a hacer cambios profundos en mi vida, genuinos, sinceros, de raíz, porque quiero cambiar la motivación. Lo que vamos a ver, si Dios quiere, la próxima clase nos va a ayudar mucho más a empezar a ver la parte práctica de cómo logramos nosotros desarrollar la mentalidad espiritual.